La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Cuando en los ámbitos más comunes de la vida escuchamos nosotros la actuación y presencia del sistema de administración de justicia, vinculamos comúnmente a esta parte del Estado peruano su labor y su trabajo con aspectos de naturaleza criminal y delictiva. Quizás ello se deba al hecho de la fuerte presencia también de los medios de comunicación que nos tienen acostumbrados lamentablemente a noticias de esta naturaleza. Sin embargo, hay un ámbito mucho más grande y por supuesto no menos importante de la administración de justicia que tiene que ver con las relaciones entre las personas que van desde los aspectos más simples y comunes de nuestra vida cotidiana, vinculados a aspectos de naturaleza personal, patrimonial, contractual y que permiten precisamente las relaciones y las vinculaciones entre las personas. Todo este aspecto de la vida está previsto y regulado por un código en el Perú, como en otros países del mundo, denominado Código Civil. Es un código bastante grueso, supera el número más de 1.700 artículos, y la parte del derecho que se encarga precisamente de su estudio es el denominado derecho civil. Este campo del derecho es probablemente desde el punto de vista histórico el más antiguo y el originario que le da vida al derecho, por lo menos en el sistema de derecho del cual nosotros somos tributarios, que es el derecho germano-románico. El derecho civil se originó en Roma hace poco más o menos 2 milenios atrás y con el decurso de los años fue perfeccionándose cada vez más hasta que en 1804 Napoleón Bonaparte, y tras el proceso de consolidación de la Revolución Francesa y el inicio del Imperio Napoleónico, consolidó su legislación con un código civil mucho más moderno y del cual países como el Perú en América Latina han bebido teniéndolo como fuente. En nuestro país rige actualmente el Código Civil entrado en vigencia en el año 1984 y que reemplazó al Código Civil de 1936. Este particularmente último código citado, el de 1984, resultó en su momento y hasta la fecha mucho más moderno y articulado a las novedades que se presentaban en el desarrollo del campo del derecho civil. Sin embargo, el día de hoy está sometido ya a la evaluación correspondiente y por supuesto existe una comisión de revisión para su respectiva actualización. Uno de los más importantes juristas en el Perú, conocedor del campo del derecho civil, es precisamente nuestro invitado el día de hoy, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido a Referente Jurídico, doctor Enrique Barsi. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar esta conversación, permítanme hacer una brevísima presentación de nuestro invitado, extrayendo una pequeña síntesis de su extenso y muy importante currículum. El doctor Enrique Barsi Rospigliosi es abogado especialista en Derecho Civil, en Derecho Corporativo, Derecho Inmobiliario, en litigios y arbitrajes.
Cuenta con experiencia en contratos, familia, responsabilidad civil y sucesiones. Además es árbitro registrado y conciliador del Colegio de Abogados de Lima, así como también del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad capital, también del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2016 y también del Centro de Conciliación y Arbitraje de Su Salud. Es miembro del grupo de trabajo encargado para revisar y proponer mejoras al Código Civil desde el año 2016. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de varios importantes libros de obligatoria consulta para la doctrina nacional en este ámbito del conocimiento del derecho, donde podemos citar Tratado de Derechos de las Personas, Tratado de Derecho de Familia y Tratado de Derechos Reales, entre múltiples artículos, ensayos que han encumbrado a nuestro invitado como uno de los más destacados, reitero, juristas especializados en materia de derecho civil. Doctor Enrique Barsi, al hablar del derecho civil realmente es un tema extensísimo. Nuestro código tiene varios libros que tratan diversos campos, diversos ámbitos del derecho civil, y que en las últimas probablemente 2 décadas y media, 3, inclusive han ido adquiriendo ya cierta autonomía y han empezado a apartarse del derecho civil para poder generar nuevas disciplinas del derecho. Es el caso del derecho de familia, que siendo parte integrante desde antiguo del Código Civil y del ámbito del derecho civil, en el libro de familia, el día de hoy ya podemos hablar de un derecho de familia. Igual ha sucedido con el tema del libro de los registros públicos, donde se ha autonomizado toda una figura especial y se ha generado una doctrina autónoma con una nueva disciplina que es la del derecho registral, ¿no? Y que antes abarcaba lo notarial, que también progresivamente se ha ido apartando. Es decir, parecería que el derecho civil, como en su momento la filosofía empieza a generar a diversas disciplinas que van encontrando autonomía y luego se generan ciencias independientes, la filosofía fue progresivamente atomizándose, quedando muy pequeñita hasta lo que el día de hoy ha venido a constituirse simplemente en epistemología. No menos importante, pero sí muy pequeñita en cuanto respecta a su objeto de estudio. Algo similar está pasando con el derecho civil, muy ambuloso, muy grande desde los tiempos de Roma, pasando por toda la etapa de la historia que ya conocemos de evolución del derecho civil, y se han empezado a generar autonomías de estas diversas disciplinas. Y el derecho civil cada vez va reduciéndose a temas específicos, como por ejemplo el de derechos reales, obligaciones, fuentes de las obligaciones. En este punto, un elemento central es el que tiene que ver con algo que no solamente es de interés de nuestros televidentes especializados en materia de derecho, abogados específicamente, sino también de la ciudadanía en general, el tema de la propiedad y la posesión. ¿Cuál es la definición que relaciona, pero al mismo tiempo diferencia a estas dos categorías jurídicas, propiedad y posesión? Sí, es un tema muy interesante la introducción que usted ha hecho acerca de la evolución del derecho civil, ¿no? El derecho civil parte del derecho privado, que es la columna vertebral del derecho, y que en base a la misma comienza pues a crearse otras grandes áreas, de la cual se llega a desprender el derecho público, y el derecho privado igual comienza pues a florecer y a derivarse otras vertientes jurídicas, ¿no? El derecho civil actualmente, sobre todo el contemporáneo, es un derecho que está sujeto pues a una diversidad de cambios, de modificaciones, ¿no? Se viene hablando de gran proceso de codificación, de descodificación y de recodificación, porque finalmente el código termina siendo pues una herramienta que para algunos casos es insuficiente poder regular instituciones, y para otros casos es, digamos, muy fácil poder dar solución a ciertos problemas. Entonces, sí, el sistema del derecho civil se viene adecuando a las necesidades del mercado y de la sociedad. El Código Civil peruano de 1984 fue publicado en noviembre de dicho año,
y con una cantidad de 2.122 artículos. Me quedé corto con los 1.700. Bueno, no es necesario, pero es un pequeño dato, pero a la fecha tiene 2.125 artículos porque se le agregaron 3 más. Y si hacemos nosotros un recuento del Código Civil, vamos a ver que tiene cerca de 139 modificaciones, tiene 60 artículos derogados, más o menos. Entonces el Código Civil vemos que es una ley total y absolutamente viva, no es inerte, está haciendo materia de análisis, de cambios, de modificaciones, los plenos casatorios, ¿no es cierto?, la doctrina, la jurisprudencia, hablamos de un derecho absolutamente vivo. Y dentro de esas grandes instituciones del derecho vivo, del Código Civil, está la propiedad y la posesión, que no hay nada más valioso del hombre, aparte de su familia, su libertad y su vida. Su libertad y su vida, que su propiedad. Así es. Cómo proteger sus bienes, cuáles son sus bienes y cuáles son los mecanismos que la ley le brinda para poder adquirir, ¿no?, o para poder transferir una propiedad. Entonces vamos a ver nosotros que desde los orígenes de la historia y cómo se va formando el derecho surge, ¿no es cierto?, como institución para proteger el entorno del ser humano, en su familia, sus objetos, y cómo el ser humano va generando relaciones. Entonces tenemos familia, propiedad y contratos, que son las fuentes básicas de un sistema normativo, ¿no? Cuando hablamos de propiedad y cuando hablamos de posesión, estamos hablando de los principales derechos reales que reconoce nuestro Código Civil. Tenemos que partir de la idea que los derechos reales están sujetos a un sistema de taxatividad. No puede haber, al menos en nuestro sistema, derechos reales que no estén reconocidos por la ley. Exacto. Entonces el derecho real madre, cumbre, el summum iure, es la propiedad, porque le otorga a su titular las grandes facultades de uso, de goce, de disfrute y de reivindicación. Es, como dice la norma, un poder jurídico. Un poder jurídico, el más absoluto, el más pleno que puede tener una persona sobre un bien. A diferencia de la posesión, que es una situación de hecho en mérito del cual un sujeto tiene una relación con un bien y que no goza de todas las facultades y de todos los poderes que tiene el propietario, sino que solo tiene el uso y tiene el disfrute, puede tener la reivindicación, pero no puede disponer del bien. En todo caso, puede disponer de su derecho, ¿no? Pero si somos conscientes nosotros de eso, vamos a darnos cuenta de que, desde el punto de vista práctico, lo que más se discute en tribunales y lo que más dudas generan es la posesión. Exacto. Que la propiedad. Bueno, eso también tiene que ver con una política nacional, en el sentido de que de los millones de peruanos que pueblan el territorio nacional, pocos son los que tienen propiedad y la mayoría de ellos no la tienen, de modo que tienen que acceder vía el sistema del inquilinato, lo que los convierte entonces en una situación, bueno, los pone en una posición de poseedores no propietarios de esos bienes, ¿no es cierto? Así es. Digamos, no es un tema, un problema jurídico, sino es un problema de política de Estado en realidad. Sí, ese tema de política de Estado justamente va con el tema de la formalización de la propiedad, con la entrega de títulos, que es básicamente la labor social que debe cumplir el Estado, ¿no? Porque toda persona tiene derecho no solo a contar con este derecho humano que es la propiedad, sino que también tiene derecho a contar pues con una vivienda digna. Entonces son derechos, ¿no?, políticos que van también acorde con el sistema jurídico civil que ampara los derechos reales. Sí. Y ahora también hay un grueso, ¿no?, millones probablemente de peruanos que son propietarios de los bienes que poseen, pero no tienen aún el reconocimiento para brindarles la seguridad jurídica que corresponde en el caso a través de la inscripción en los registros públicos, lo cual nos llama entonces a preguntarnos cómo es que se adquiere la propiedad, cuáles son las formas de adquisición de la propiedad. Es una pregunta que ha generado mucha discusión en la doctrina, en la dogmática, es un tema tremendamente apasionante, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista teórico en las clases. Pero la propiedad se adquiere de dos grandes formas. De manera originaria, cuando no ha tenido un titular anterior, ¿no? Yo me apropio de un bien, yo hago mío un determinado bien,
está el sistema de especificación, el sistema de mezcla, ¿no? El sistema de confusión, como formas de adquirir propiedad. Está la prescripción adquisitiva, que es también un medio originario de adquirir la propiedad, y está la accesión, que es cuando un determinado bien hace suyo otro y aumenta la dimensión del mismo. Pero por otro lado tenemos también el sistema derivado, que es a través de la transferencia de propiedad. Alguien adjudica un bien a otro que adquiere el bien. Entonces, la propiedad no solo se adquiere por transferencia, por compra-venta, por donación, por permuta, ¿no? O por dación en pago, que son los actos jurídicos que formalizan una transferencia, sino que también pueden haber, digamos, actos mucho más naturales o sencillos, como les he explicado, que es la mera apropiación o la accesión o la especificación o la mezcla, ¿no? Y este elemento, para terminar este primer bloque, de la adquisición implica el nacimiento de la propiedad, pero todo lo que nace merece morir, como decía el Mefistófeles de Fausto, así que entonces también hay una extinción de la propiedad. Sí, así como la propiedad, o sea, podemos decir que así como la propiedad se adquiere, la propiedad también se extingue. Entonces, si yo le transfiero propiedad a usted, usted está adquiriendo propiedad, pero mi derecho de propiedad ya se extinguió. Así es. Entonces, podemos decir nosotros que la tradición, la transferencia son formas de extinción de la propiedad, pero otra forma de extinción de la propiedad también es el abandono. Claro, y ¿no es genera cierto? la posibilidad de una prescripción adquisitiva de dominio como forma de castigo también, por Una, ejemplo. y otra es justamente el mecanismo que si no hay ninguna prescripción adquisitiva y ese bien se deja de usar por 20 años, inmediatamente pasa a dominio del Estado. ¿No? Sobre todo los bienes privados, no los bienes del Estado, porque el del Estado no tiene res nullius, ¿no? Y así también cuando un bien es declarado extra commerci, cuando es declarado extracomercial, los bienes, por ejemplo, monumentales, los bienes del patrimonio nacional, la expropiación es otra forma de perder propiedad, ¿no? Entonces, ahí viene toda esta diversidad de actos. Muy bien, muy interesante. Vamos a seguir conversando entonces sobre este tema, pero ahora, si nos permite, vamos a hacer la primera pausa del programa, ¿correcto? No se vayan, estamos conversando con Enrique Barsi sobre el tema de propiedad y posesión en referente jurídico. Ya regresamos.